Excelentísimo jefe de Estado y de Gobierno, honorables miembros de las delegaciones que nos acompañan en este día, señoras y señores, cuando vine por primera vez a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019, sé que muchos no conocían El Salvador o ni siquiera habían oído hablar del Salvador. Y si lo conocían, solo tenían malas referencias, o el país más violento del mundo, o el país de las maras. Otros no sabían de dónde quedaba en el mapa. Pero gracias a Dios, eso ha cambiado significativamente y en muy poco tiempo. 5 años después de aquel primer discurso, vengo acá como presidente de un país que ahora tiene voz en el mundo. En mis discursos anteriores ante esta Asamblea General, les hablé sobre la búsqueda de nuestra verdadera independencia. Por décadas estuvimos encadenados por las consecuencias de una guerra civil importada y luego por una falsa paz que dejó más muertos que la propia guerra. También les hablé de la importancia de recordar que la primera responsabilidad de un gobierno es con su propio pueblo, así como la trascendencia de tomar nuestro propio destino en nuestras propias manos. Fuimos ingenuos en pensar que otros países nos salvarían o que otras naciones nos regalarían nuestra libertad por simple bondad. Tuvimos que entenderlo para luego tener la valentía de romper nuestras cadenas nosotros mismos y reclamar nuestro derecho legítimo a ser libres. En los últimos 5 años, El Salvador renació. Devolvimos las calles de nuestro país a nuestra gente y establecimos una floreciente industria turística, siendo sede de eventos internacionales, de surf, de deportes, de entretenimiento. Le dimos a miles de salvadoreños que huyeron de las guerras y de la pobreza un país al cual regresar. Hicimos de nuestra nación, que fue una vez la capital mundial de los homicidios, el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Fue el desafío más grande que nuestra nación ha superado. Y aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer y muchas cosas por lograr, estamos al alcance de la verdadera independencia y en el camino a la libertad plena. La transformación de El Salvador no tiene comparación y nuestro éxito es innegable. Cualquiera puede visitar El Salvador y comprobarlo por sí mismo. Los salvadoreños, independientemente de por quienes hayan votado, el pueblo o la ciudad donde hayan nacido, de lo poco o mucho que hayan tenido, de si están dentro o fuera de nuestras fronteras, se han unido para trabajar y apoyar cada una de nuestras decisiones, cada una de las decisiones que le permiten a El Salvador ser el país donde la gente puede vivir tranquila y feliz, donde las aspiraciones espirituales, más allá de las materiales, trasciendan a todos. Hoy el mundo mira el ejemplo de El Salvador y se pregunta, ¿cómo puede una nación levantarse en tan poco tiempo? Pero tal vez esa no sea la pregunta que deberían hacerse. El poderoso discurso de Nayib Bukele, donde anticipaba la caída de Nicolás Maduro y advertía cómo el socialismo y el progresismo están avanzando sobre las libertades de los países hoy por hoy en el hemisferio occidental y podrían llevar a la decadencia a grandes naciones. Un mensaje brutal que Nayib Bukele ha dejado ante esta conferencia. Sigamos escuchando. Tal vez deberían estarse haciendo otra pregunta. ¿Cómo es que el mundo está cayendo tan rápido? Dicen que El Salvador nada contra la corriente, porque mientras El Salvador se volvió más seguro, el mundo se volvió más inseguro. Mientras el pueblo salvadoreño se volvió más optimista, la mayoría de la gente en el mundo moderno se vuelve cada vez más pesimista. Y sí, tienen razón. El mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza. Y lo ha hecho a una velocidad sin precedentes. Hoy el mundo libre ya no es libre. Esto no es una exageración. Trágicamente vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. Las nuevas amenazas de guerras continúan. Cuando el mundo libre se volvió libre,
fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada. Pero una vez una nación abandona sus principios que la hacen libre, es solo cuestión de tiempo para que pierda su libertad por completo. Las consecuencias se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Las podemos ver. En algunas ciudades del llamado primer mundo, las tiendas necesitan asegurar sus productos detrás de puertas de vidrio con llave para evitar robos. Y no hablo ni siquiera de productos caros, sino de cosas sencillas como una barra de chocolate o una rasuradora. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. Estas no son acusaciones ni teorías de conspiración, son hechos comprobables y ampliamente documentados. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Esto ni siquiera comenzó hace poco, pero lo notamos más porque en los últimos años se ha acelerado. Y esta aceleración significa que estamos acercándonos a un tenebroso punto de inflexión. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por también todos advierte ellos. que esta generación se está acercando a un peligroso punto de inflexión donde, ojo y atentos, esto podría no tener un regreso, donde se están abrazando ideologías, ideales, donde se está buscando ir en contra de lo que ha permitido que el hemisferio occidental sea la civilización más exitosa en la historia pues moderna. Y Bukele lo anticipa. Sigamos escuchando este impactante discurso. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. No podemos ni deseamos decirles a otros países lo que tienen que hacer. Cada país debe tomar sus propias decisiones y hacer lo que sea mejor para su gente. Solo podemos ofrecer una palabra de advertencia de un amigo que ha pasado por una época oscura y ha librado la batalla de su vida para salir de ella. No podemos cambiar el curso del mundo. El Salvador es un país demasiado pequeño. Somos de hecho el país más pequeño de todo el continente americano. Esto es mucho más grande que nosotros y de hecho es más grande que cualquier nación. No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan, pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugio ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Queremos que nuestra gente prospere, por eso fomentamos la innovación y alentamos las nuevas ideas. Entendemos que se necesita un espacio seguro y libre para que los conceptos florezcan. Las visiones deben investigarse, probarse y experimentarse. No deben ser sofocadas por regulaciones anticuadas o por el miedo al cambio. En El Salvador encontrarán un espacio para perseguir sus ambiciones, ya sea en el campo de la tecnología, la finanza, la energía, la medicina, las artes, la cultura, la música o la arquitectura.
Bueno, ahí tiene un recorrido de cómo Nayib Bukele entiende que el mundo está girando hoy y no está tomando las prioridades de su gente. ¡Ojo con esto! Aparentemente, según la perspectiva de Nayib Bukele, el mundo está caminando en una dirección que no debería ir y que podría no tener un retorno, señores. ¿Por qué? Por diversas razones, porque se está respondiendo a intereses oscuros, dirá Bukele, a intereses que van en contra de los principios, de los valores que lograron que las naciones hoy por hoy sean lo que son todo el hemisferio occidental. ¿Por qué se habla del hemisferio occidental? Porque evidentemente en Medio Oriente y todas estas zonas adhieren a otro tipo de ideologías, adhieren a otro tipo incluso de valores y de creencias. Ustedes ya saben inclusive cómo pueden ser algunas de esas de nefastas. Ahora, prácticamente la civilización que ha logrado avanzar en libertades, que ha logrado llevar a la gente a situaciones inigualables, que ha permitido que sean millones que salgan de la pobreza, que ha permitido que sean miles de vidas las que hoy se puedan conservar gracias, por ejemplo, al modelo Bukele, gracias a gestiones extraordinarias que han hecho líderes encaminados en lo que ha hecho Bukele, por ejemplo, en El Salvador. Entonces Bukele anticipa, lo que viene no es nada fácil, lo que puede venir es la antesala de algo complejo y estamos llegando, dirá Bukele, a tiempos oscuros, tiempos donde lo que se entiende que es bueno se comienza a ver que está mal, tiempos donde decir la verdad, o donde en un país, por ejemplo, como El Salvador, donde democráticamente se le está dando potestad a un presidente como Bukele, está mal. Esos tiempos son los que están pasando, eso es lo que está trascendiendo hoy por hoy. Y Bukele dice, ahora se está comenzando a normalizar situaciones que no deberían de pasar. Lo malo se normaliza como lo bueno. Increíble, y que líderes de grandes naciones están únicamente enfocados en prácticamente adherir a ideologías, cuando los políticos solo están preocupados por la corrupción, por robar, por enriquecerse, sin importar en qué rumbo lleven a sus naciones. Sigamos viendo esto. Hace unos años, El Salvador solía ser uno de los lugares más oscuros de todo el planeta. Pero en poco tiempo nuestra nación renació, porque nos recordamos a nosotros mismos que la libertad se toma, no se da ni se regala. Y como todo en la vida que vale la pena tener, necesita cuidado y mantenimiento. Hoy El Salvador es un país seguro para el progreso y la innovación, pero también para la familia y para la búsqueda de nuestros propósitos individuales. En el nuevo El Salvador todos tienen cabida. Ofrecemos este espacio seguro principalmente para nuestra gente, pero también para quienes deseen compartir y contribuir a nuestra visión. No será fácil. De hecho, el paso siguiente tal vez es más difícil que el anterior. Hemos liberado nuestro país, pero debemos mantener esa libertad y debemos hacerlo en un mundo que cada vez es menos libre. El Salvador ha dejado atrás su pasado, al que juramos nunca más volver. Tal vez sea demasiado tarde para evitar los tiempos oscuros que enfrenta nuestro mundo hoy, pero no es demasiado tarde para construir una arca y capear la tormenta. Que Dios bendiga a la humanidad. Muchas gracias. Comenzó el régimen de excepción. Ustedes se recuerdan que decían que habíamos puesto cuotas a la policía de arrestos. Eso dicen todos estos medios, la oposición, las ONGs, las organizaciones de derechos humanos. Nos acusan de que les exigimos a los agentes de la policía cuotas de arresto. Pues en esas cuotas de arresto que dicen ellos, arrestamos a un pandillero. El pandillero era menor de edad, no estaba tatuado, no tenía ningún tatuaje, no tenía antecedentes penales, era menor de edad. Y sabíamos que era pandillero por las investigaciones de la policía, nada más. El niño símbolo de la oposición. Menor de edad, joven, no tiene tatuajes, no tiene antecedentes. Pues bueno, nuestro sistema judicial, aún en reforma,
decidió darle 2 años de detención en una correccional de menores. Lo pusieron 2 años, como fue capturado al inicio del régimen de excepción en el 2022, salió libre en el 2024. Pues hace 4 días, el 28 de mayo de este año, un año después de haber salido libre, asesinó a un ex cabo de la policía en Tacuba. Vieron el homicidio ese día en Tacuba. Fue realizada por él. Mató a un hombre de 62 años. Nosotros ya lo habíamos capturado. Lo teníamos en custodia. Era nuestro deber evitar ese asesinato, manteniéndolo en custodia. Pero por cumplir los tratados internacionales y las reglas que nos imponen de derechos humanos, ese homicidio es culpa del Estado. Porque nosotros debimos haber garantizado que ese pandillero se pudriera en la cárcel. Se dan cuenta, Bukele está denunciando que el sistema de aquellos que dicen velar por el bien de los pueblos, de aquellos que dicen velar por el bienestar de la gente, el sistema le obliga, a los gobiernos le obliga a políticos de bien como Bukele a servirle al mal, a desproteger a la gente de bien. Pero terminemos el discurso. Lo dejamos salir por cumplir tratados y hoy una familia está de luto y un salvadoreño más está asesinado. Súmenlo a los 200,000 salvadoreños que mataron las pandillas. Por supuesto, el pandillero ya lo volvimos a agarrar y ya no va a volver a salir nunca más. Pero lo tuvimos en nuestras manos la oportunidad de que no asesinara de nuevo. Y no lo hicimos. Por eso es que lo que ellos, los supuestos defensores de la democracia y el Estado de Derecho, lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos, en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes, porque si fuera derechos humanos estuvieran viendo por los derechos humanos del cabo en Tacuba, el señor de 62 años que fue asesinado y de su familia que está de luto. Nadie ve por los derechos humanos de ellos. El sistema internacional nos obligó a velar por los derechos humanos del criminal que salió a matar. En la vida real, perdonar al criminal es condenar a las víctimas. Sigan gritando, libérenlos ya. Ya los escuchamos y ya sabemos el resultado de eso. Que regrese la muerte, que regrese el caos, que regrese el miedo. Y no vamos a permitir nada de eso. Así que no los vamos a liberar ya ni nunca. Pero yo le voy a decir, saque sus propias conclusiones. La verdad es que Nayib Bukele es un político, es un líder político sin precedentes, que está guiando una manera de pensar, pero que identifica y representa al pueblo, que identifica y representa al ciudadano que ha sido desafortunadamente atacado, que ha sido el principal objetivo de todas estas organizaciones que bajo ninguna circunstancia, síganme con esto, les interesa resolver lo que pasa en El Salvador. Y eso hay que decirlo así, ni lo que pasa en El Salvador, ni en Colombia, ni en Perú, ni en México, ni en Hispanoamérica, donde se le ocurra. Por eso Bukele lo tiene claro y la gente entiende esto. Y quiero que vea usted que está viendo este video, vea lo que la gente dice. Aquí no se trata de lo que yo opino, de lo que Bukele dice. Vea lo que la gente dice ahora mismo. Acompañe. Me dicen que soy valiente porque estamos enfrentando a los terroristas, al narco, a la Fed, a organismos internacionales, a grandes potencias mundiales, a la oligarquía local. Y tal vez, les digo, soy valiente comparado con los parásitos que nos gobernaron antes. Tal vez soy valiente comparado con algunos políticos de otros países que han de ser igual de parásitos que los que nos gobernaron antes. Pero no soy valiente a la par de los soldados, a la par de los policías, a la par de los que realmente están haciendo esta labor, a la par de los que arriesgan su vida día con día para lograr traer paz al pueblo salvadoreño y que se enfrentan realmente cara a cara con el terrorismo, cara a cara con el crimen, cara a cara con la maldad. La paz no se consigue firmando acuerdos entre corruptos, repartiéndose el poder,
entre asesinos. Un país no puede funcionar si hay corrupción. No nos deje invertir en soluciones y proyectos para la gente, y mucho menos en grandes obras que nos permitan crecer más rápido y frenar el letargo del subdesarrollo en el que nos mantuvieron. Pero la corrupción también es un problema, no solo por lo que los funcionarios roban, sino porque se necesita tiempo para hacerlo. En este país, los corruptos pasan pensando todo el tiempo en cómo hacer para sacar más dinero de las arcas del Estado. Y no gobiernan. Están gobernando, pero no gobiernan. Y si no, regresen al pasado y vean lo que se hizo en los últimos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Fue el épico discurso de Nayib Bukele, que está dando la vuelta al mundo, en el que prácticamente ha puesto a temblar a los políticos corruptos y socialistas de toda Hispanoamérica. Dice por acá: solo los salvadoreños honestos pueden opinar sobre su gobierno. Desde México les deseo lo mejor para que prosperen como nación y sean un referente en América. El Salvador para los salvadoreños, dicen por acá. Ojo, El Salvador para los salvadoreños. Muy claro, creo que más claro que eso imposible. Evidentemente hay muchos que comienzan que no adhieren a las ideas que difunde Bukele, no adhieren a los ideales que promueve El Salvador, y entonces claro, muchos no van a estar cómodos, muchos no van a estar de acuerdo, pero usted comienza a sacar todas sus conclusiones sobre este tema, porque en definitiva desde mi punto de vista hay mucho que decir, señores. Ahora veamos por acá. Dice, por ejemplo, Bruno, vamos a ver lo que dice Bruno. Un dictador siempre piensa estar arriba de la mesa, dicen algunos, ¿no? Claro, los que creen que Bukele, por haber cambiado el destino del Salvador con voluntad y con disposición, es un dictador. Pepe Valdés dice: perdí mi tiempo leyendo, pensé que iba a hacer un análisis interesante, pero solo fue propaganda, dicen algunos por ahí. Dice: no le hagas caso a los malos comentarios, la mayoría son familiares de pandilleros que perdieron su fuente ilícita. Bueno, y eso es cierto, mucha gente que usted va a ver por ahí, hay mucha gente, no saben, y creo que este fenómeno ha trascendido frontera, no solo en El Salvador, sino en otros países. Cualquier delincuente que entiende que si en su país aplican el modelo de Bukele, se le terminó su modo de vivir, su modo fácil de vida, se preocupa. Sígame con esto, cualquier delincuente lo piensa dos veces, señores. Damián dice: deberías de informarte mejor antes de hablar. Desde hoy ya no soy, dicen algunos, bueno, por ahí. Indiscutiblemente el que escribió no es salvadoreño, no se informa de diferentes fuentes, dice. Bueno, por ahí otro familiar de pandilleros por ahí hablando y opinando. Yo pongo las pupusas, dice, arriba de la mesa para que todos agarren y disfruten, dicen algunos por ahí. Dijo algo sobre el aumento de su patrimonio y de su familia, dicen por acá. Bueno, algunos que no saben entender que no es lo mismo, porque vamos a aclarar algo. Bukele llegó a la presidencia, siendo un millonario. Ahora, no es lo mismo la plata que vos tenés en tu cuenta personal a la plata que tenés a nivel empresa. Eso es algo diferente. La plata que tenés a nivel personal con la plata que tenés como familia. Es otro tema. Y claro, los medios tendenciosos han tergiversado eso. Veamos por acá. Tengo una vida asada por ustedes. Aquí en Perú todo está mal, en peor. Y pienso que se pondrá peor. Evidentemente, claro. Y aquí usted va a ver a mucha gente hablando, diciendo, señalando. Dice: no aprenden los discursos, no son la realidad. Dice: el periodismo debe renacer y entregar los hechos con profundidad que tienen y con una mayor habilidad para enganchar a generaciones jóvenes. El tema de los periodistas, si volvemos a los periodistas, que los periodistas están preocupados por satisfacer a sus amos. Los periodistas están preocupados por financiar a sus amos. Esa es la verdad. Eso es lo que hay que decir. Lo está confundiendo con Milei. Bukele no dijo nada, dice por ahí algunos. Ok. Todos los malos comentarios son familiares de pandilleros y el primer gorgojo que me responde se lo puedo probar. Dicen, miren, ojo. Y volviendo al tema, hay mucha gente con miedo
con el despertar de Bukele, y si usted me sigue con esto va a entender, con el despertar de Bukele hay mucha gente con miedo, porque mucha gente que su estilo de vida es ser delincuente, mucha gente que su estilo de vida es vivir del Estado, es parasitar del Estado, mucha gente que su estilo de vida no está en la honestidad, se preocupa que en su país pase lo que pasó en El Salvador, que de la nada pues apareció por ahí un chamaco un poco sin pensarlo dos veces y dijo, bueno, todos los que delinquen van para la cárcel, todos aquellos que sean delincuentes van para adentro. Como que se pusieron a pensar, como que se desactivó un poquito él. Quien se perpetúa en el poder no es buen ejemplo, hizo por acá. Vamos a ver por acá. ¿Por qué viste como un dirigente? Dicen algunos. Okay. Es el mismo Bukele que cambió la constitución para regirse como lo hacen los dictadores. Es que aquí hay un tema, ¿no? Y hay que entender por dónde llevan el discurso los zurdos. Bukele no cambió la constitución para reelegirse. Evidentemente hubo una reforma. Pero sigamos esto. ¿Quién elige a una persona? ¿No son acaso los ciudadanos? Exacto. Ahora Bukele se puede postular, pero quienes lo eligen son los salvadoreños. Cuando me vienes a hablar de que hay presidentes que toman el poder, de que hay personajes como Maduro, es porque se ha comprobado clara y ampliamente que esas elecciones no fueron legítimas. Se ha comprobado clara y ampliamente que hubo fraude. Y ahí lo tienen. Eso es tomar el poder de manera ilegal y a la fuerza. Pero cuando te das cuenta que más del 90% de tu pueblo está contigo, ganas arrasadoramente, con más del 85% de los votos, ¿quién puede hablar de dictadura? ¿Se entiende? Hay gente que no sabe distinguir estas cuestiones. Y sigamos analizando esto. Cosas que tomar en cuenta, que considerar y recalcar. En estos aspectos hay mucha gente, ¿no?, que siempre sale por ahí grandiosa dando sus opiniones coloridas. La mayoría siempre, si ustedes se dan cuenta, no están a favor de lo que se está haciendo en El Salvador. Muchos siempre dicen que no están a favor de lo que está haciendo Bukele. Usted va a encontrar ahí siempre gente quejándose. Y se te preguntará, bueno, ¿y estos por qué se quejan? Porque claro, ya no pueden seguir haciendo su agosto. Eso es normal, o sea, en parte es válido, diría yo. Porque ya no pueden seguir lucrándose de la gente, porque ya se les acabó el negocio. Entonces salen por ahí, se quieren lucrar, ya no se puede y se cierra el debate. Ahora, hay cosas que hay que poner sobre la mesa. En primer lugar, usted siempre se va a dar cuenta que la gente que está en contra de lo que está pasando en El Salvador son los mismos charlatanes que o han vivido o les gusta vivir del gobierno o les gusta trabajar para el gobierno, porque en el gobierno les dan beneficios, porque en el gobierno les dan prestaciones, buenos seguros, vacaciones, horas privilegiadas de entrada y de salida, señores. Claro, contra el que trabaja en la empresa privada, ese si tiene vacaciones tiene nada más un día. ¿Se imagina, por ejemplo, en El Salvador se celebra la Semana Santa, son 7 días de feriado para los que trabajan en el gobierno? ¡Qué maravilloso! Y el que trabaja en la empresa privada, si logra descansar un día, ¿se da cuenta? Entonces, toda esta gente que le gusta parasitar y vivir del Estado, sí está ahí. Y le duele cuando llega alguien que comienza a cambiar las cosas, porque de repente llegó Bukele y se le ocurrió y dijo, cuidado, vamos a reducir las alcaldías, tanta gente que parasitaba de las alcaldías, el asistente del alcalde, el asistente del asistente del asistente, y salió más gente resentida, ¿no? Claro, derrochaban el dinero, lo gastaban, endeudaban el país y simplemente le estaba igual. Entonces, ¿por qué le dijo cuidadito, cuidadito? Eso no va conmigo, esas cosas no tienen que pasar, no se tienen que hacer así. Y comienza una situación de dimes que te diré prácticamente. Entonces, hay que entender un par de cosas. Cuando se habla, cuando muchos están en contra de... ¿Cómo alguien va a estar en contra, me pregunto yo, de que un país progrese? ¿Cómo alguien va a estar en contra de que un país ahora sea seguro y su gente pueda estar en paz y tranquilidad? ¿Quién está en contra de eso? ¿Quién puede estar en contra de eso? Pues me imagino que nadie, ¿no?
Me imagino que nadie. Entonces ahí vamos a comenzar a analizar todo esto, porque sí, hay muchos. Y si usted me sigue con esto, hay que dejarlo claro. Hay mucha gente, inclusive no solo en El Salvador, sino fuera, porque están viendo desde fuera. Por ejemplo, si usted piensa en El Salvador, los pandilleros y sus familiares están molestos, resentidos. Ahora usted ve en Guatemala, en Honduras, en todos esos países, hay pandilleros que todavía andan con libertad. ¿Usted cree que esa gente está contenta? Esa gente está preocupada porque el día que digan los ciudadanos de sus países que hagamos lo que hace Bukele, se les acabó la fiesta y se les puso dura la cosa. ¿Se da cuenta? Entonces hay mucha tensión, así que usted cuando comience a ver a toda esta gente reclamar, ¿sabe qué? Recuerda lo siguiente: si Bukele tiene cualquier encuestadora, la que sea, más del 90% de aprobación, es porque es la gente buena de El Salvador. Es porque a la gente buena sí no se traga los cuentos, no compra los cuentos que venden estos mentirosos de siempre, los mentirosos de turno. Esa es la verdad. Los cuentos que le están vendiendo los políticos que mire que no han hecho nada por su país y que claro, lo que hacen, los políticos saben también subirse en tendencia. Claro, el político que nunca ha hecho nada, el político que ha vivido parasitado del país y nunca ha hecho nada por su gente, ve que aparece Bukele y dice, ah, qué bonito ese discurso, se le gusta a la gente y se va por ahí. Y algunos que ya no le aplaudían, le aplauden. Cuidado con esos políticos, no olvide que el fenómeno Bukele sale dejando de lado a la antigua clase política, de ahí sale el fenómeno Bukele. Pero si usted en un político de esos de quinta que ya están por ahí, en ese político usted está buscando una solución, usted está buscando esperanza, ahí va a terminar, va a ser parte del problema. Y eso hay que decirlo, porque es así, señor. No va a encontrar una solución. Y vale la pena reconocerlo. Ahora, ahí tiene a la gente de bien que acompaña, que respalda a Bukele, que sabe cómo se hacen las cosas, que entiende cómo se tienen que hacer las cosas. Y de una u otra manera se están dando. Ahora, ojo, atentos y pendientes, porque la idea de estos videos es ir analizando. Ahí tenía el discurso, claro, estamos esperando el nuevo discurso de Bukele. Este discurso, si usted llegó hasta acá, yo sé que ha sido cuenta, es un discurso pues prácticamente que dio Bukele. Sin embargo, estamos esperando la nueva intervención. Ahora, atentos que todo lo que está pasando le vamos a informar. Vamos a mantener al tanto, siempre hay información buena, siempre hay información actualizada sobre todo lo que pasa en El Salvador, sobre todo lo que pasa en la región. Atentos, si a usted le gusta, habrá debate, ¿qué le parece lo que está diciendo Bukele? ¿Qué le parece el rumbo que lleva El Salvador? Habrá debate a favor o en contra, deben imitar, no deben imitar el modelo Bukele. Usted puede sacar sus propias conclusiones, así que sigamos analizando y ampliando todo eso. Pendientes que se va a venir más, pero más información. Les vamos a actualizar sobre todo esto. Nos vemos hasta la próxima. Este es el analista millennial. Pendientes que hay más información sobre esto. Tener preso a todas las personas, dice que que el futuro vaya a cometer, dicen, es que la gente tiene bastante poco, sígame con eso, tiene bastante poco de amor a su patria, ¿no? O sea, en el discurso que Bukele está diciendo es que prácticamente a aquellos que se atreven a cometer situaciones como si fueran ya personas de muchos años, se les debe tratar igual, porque en definitiva en un futuro no van a dejar de ser diferentes. Claro, muchos pueden decir, hay situaciones en las cuales hay cambios de vida, historias, que muchos van a decir, y también la obra de Dios, pero ojo, pueden ser excepciones. Dice, no sé cómo El Salvador, pero lo que dice es muy cierto. Acá en Colombia no piensan en los derechos de la gente, ¿ok? Solo en el delincuente. ¿Que se ha dado cuenta usted? Y mire, yo sé que esto es algo que ya muchos lo han hablado, ya muchos lo dicen, ya muchos conocen sobre esto, pero ¿se ha dado cuenta usted que generalmente estos grupitos por ahí de gente buena, de gente que busca la paz, la armonía, ¿no? Que son generalmente los que aparecen como los buenos de la película, ¿no? Tiene ahí a Petro, a Claudia, wow, increíble su discurso, amor y paz, el humanismo, pero usted se da cuenta que generalmente salen a defender
salen a reivindicar, ¿okay?, los derechos de los delincuentes. Que ¿por qué están haciendo eso con esos personajes? ¿Se da cuenta? Ahí es donde usted entiende que este tipo de personajes no son pro el pueblo, aunque su discurso vaya por ahí para querer comprar la voluntad de la gente, para querer simpatizar con la gente de bien. No están a favor, señores. Y los mismos policías dicen que les ponían, dicen, cuando tenían que agarrar, ahora dicen algunos por ahí que desmienten. Bueno, por ahí es otro tema, ¿no? Que la gente, mira, hoy se difunden muchos rumores, ¿ok? Nosotros al menos por acá le compartimos información verídica. Se dio cuenta un discurso propio de Bukele, dice. Capitán Lara va a hacer lo mismo en Bolivia, dice, si llega a ser presidente. El gobierno que saldrá y sus aliados están haciendo lo imposible para que Lara entre a la presidencia. Estuvo 2021 en el gobierno. Hugo va a ser el, bueno, por ahí la gente, miren, dése cuenta que la gente desde todas partes está viendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque les preocupa a sus países. ¿Por qué será? Porque en definitiva entienden, y síganme con esto, entienden que lo que se hizo Bukele puede ser la única esperanza para sus países. William Alexander Madrid dice, Madrid entiendo que era. Dice que no es pandillero, pero algunos policías lo acusan, etcétera, dicen por ahí. Ok. Luis Escobar dice, un gran presidente, un gran líder, dice, Dios lo bendiga y lo proteja desde mi bella Guatemala. Siga adelante, señor presidente. Saben, quiero volver a esto. Dicen que aunque no sea nada que ver, los policías los acusan. Le cuento que no es el policía el que acusa en El Salvador y en nuestros sistemas judiciales, es la fiscalía, ¿ok? El policía solo se encarga de ir y detener, y la fiscalía lo hace con causa y con ciertas investigaciones. Además, que no crean ustedes que en El Salvador agarraban al azar. O sea, en El Salvador ya se sabía el hablado. Miren, ya estaban perfilados, además. Todos estaban ya perfilados, señor, en El Salvador. Eso para que usted entienda. Un gran presidente, un gran líder, Dios lo bendiga y lo proteja. Desde mi bella Guatemala, siga adelante, señor presidente Luis Escobar. Ojo con eso. ¿Cuánta razón? No podemos estar ciegos ante la verdad. Hay gente que lo reconoce, no podemos ir ciegos ante la verdad. No podemos dejar de ver la verdad. El hermoso presidente ha luchado por la razón, la paz de su país, dicen por ahí. Dios te bendiga a Bukele, dicen algunos por ahí. Suena difícil, pero es la realidad. Claro, es la realidad, aunque a algunos les guste, aunque algunos pues no se casen con ese discurso, porque es lo que algunos dicen. No me parece, no, está bien. Luis dice, el próximo régimen en El Salvador con este tipo, dice, disfrazado de buena persona. Bueno, algunos por ahí, ¿no? Claro, hay gente que, yo le decía en otro video, pero que para los que El Salvador de antes era el país de las maravillas, es porque ellos eran los que se encargaban de hacerle la vida imposible a la gente de bien. Ellos tenían el control. Ahora, claro, ahora el control recuperó a la gente y eso no le gusta a muchos. Dice, por Dios que vale la pena, dice, ir a vivir en El Salvador. Ojo, mucha gente está diciendo es increíble, necesitamos ir a vivir en El Salvador. Dese cuenta, necesitamos un Bukele aquí en Bolivia. Lo que la gente dice. Carlitos Torres, mucha calidad de presidente Carlitos Torres. Así es la verdad, dice William Alexander. Ojo con eso. Muy cierto, dice. Pero mucho más como él en Centroamérica, dicen por acá. Veamos por acá. Tu sistema de reformación no funciona, dice, es muy simple. Bueno, por ahí gente, un tema que en el que no me quiero ir porque no tiene sentido, dice.
Tony González, vean lo que está diciendo Tony González desde nada más y nada menos que Colombia, dice. Por eso acá en Colombia el gobierno ni la izquierda ni la derecha ninguno sirven para nada. Todos son iguales de porquería. Acá en Colombia hace falta un presidente bueno como Bukele. Ojo lo que dice la gente. Hace falta un presidente bueno. Ojo, bueno como Bukele. Un presidente que sí quiere hacer las cosas como Bukele. Dice, ya desaparece eso de... Dice que nada más sirve para ayudar. Algunos están diciendo que ya eso de esas organizaciones que dicen que son de derechos, que ya sabe usted que deberían de estar fuera del mapa, que no son útiles para nada. La gente lo está diciendo. Ahí lo tiene. Claro, porque